Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Lo saludo con mucho gusto, don Jesús. Feliz inicio de semana. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, Vicente. Oiga, don Jesús, estaba leyendo el contagio de esto que se le conoce como el Brexit, este referéndum que gana con la salida de la Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea la semana pasada, que ha contagiado ya a las campañas electorales en Francia. ¿Podemos hablar de las reacciones económicas y políticas acá en Estados Unidos? Claro que sí, Vicente. Bueno, pues creo que se siente de inmediato en la bolsa de valores en Nueva York, en Wall Street, y no es porque el efecto sea político, es más bien el reajuste económico a nivel internacional que tendrá que hacerse con esta decisión de Gran Bretaña de salirse de la Unión Europea. Lo que ocurrió este fin de semana por parte, digamos, de los líderes de esa unión, que ahora son 27 países, de exigirle a los británicos la salida lo antes posible, te demuestra básicamente cómo ese desajuste está queriendo manejarse políticamente para evitar un colapso más grande. Y es porque se tienen que revisar todos los acuerdos económicos y financieros que había como parte de un grupo general con el resto del planeta. Gran Bretaña tendrá que sacrificar algunas cosas porque tiene acuerdos comerciales con muchos países, incluido Estados Unidos, pero además va a perder mucha influencia, porque no es lo mismo ser parte de una agrupación en la cual Alemania sin duda es el gran líder y puedes influenciar en reuniones como grupo, a querer actuar de manera singular, como será ahora Gran Bretaña, y Estados Unidos obviamente, aunque es el gran aliado siempre tradicional de la Casa Blanca, ahora tendrá que buscar un nuevo intermediario ante la Unión Europea en quien confiar, porque Gran Bretaña quedará totalmente aislado de ese grupo, Vicente. Don Jesús, ¿hay similitudes entre lo que ocurre en Gran Bretaña y lo que podría ocurrir acá en Estados Unidos, o lo que ocurre ya, lo quiera uno aceptar o no, con las campañas políticas? Le pregunto porque escuchaba un analista que decía: el voto del Brexit allá en Gran Bretaña no fue para salirse o no de la Unión Europea, no fue por razones económicas, sino para mantener, así lo escuché, la cultura británica. Y leo también de la revista Time que hay un incremento en los crímenes de odio en la Gran Bretaña después de este voto en el referendo. ¿Se podría encontrar similitudes en este discurso nacionalista de Donald Trump? Pues mira, no sé si similitudes en ese sentido, porque yo sigo pensando que Donald Trump está respondiendo a los intereses de votantes blancos en Estados Unidos poco educados, en su mayoría hombres que no conocen mucho de lo que ocurre fuera de sus fronteras y que se sienten presionados ante una realidad económica que no les ha beneficiado y con tintes racistas, obviamente. Lo de Gran Bretaña es demasiado complejo para Donald Trump. No creo que pueda hacerse una comparación relativa respecto a lo que ocurrió en Gran Bretaña con lo que está pasando en Estados Unidos. Esta nación, y yo insisto, y lo vamos a ver en noviembre, es demasiado conservadora a la hora de votar en una elección general y presidencial, que nada tiene que ver con comicios primarios. Los intereses de los bolsillos de los votantes están por encima de cualquier situación política. Y además, algo que siempre hay que tener vigente: los estadounidenses nunca votan con intereses de política exterior. Se miran siempre hacia adentro y está registrado en la historia, con la excepción de lo que ocurrió en 2001 por razones obvias, mi querido Vicente. Pero yo no veo, por ejemplo, y esa es una cuestión muy personal, yo no veo una similitud o un contagio directo de política o estrategia, de sentimiento, de ideología, de lo que está pasando en Gran Bretaña con lo que puede pasar en Estados Unidos. Te reitero, desde mi punto de vista, y sin ofender a nadie, simplemente es
cuestión de analizar quiénes son las personas que están respaldando a Donald Trump, creo que el mensaje de él, racista, aislacionista, como quieras llamarle, está enfocado en la gente menos educada de Estados Unidos, blancos. Me preocupa en ese sentido porque leo a un consultor del Banco Mundial, Andrew Oplas, que dice, le han aplastado los botones emocionales, y es exactamente lo que ocurre en la política en tiempos de elección en todos lados, y con esto del Brexit, ambos lados le aplastaron al botón de las emociones. Unos desde el populismo a la cuestión nacionalista, los otros que perdieron no pueden decir que no lo hicieron. Y en ese sentido, pues, es lo que hace Donald Trump, ¿no? Por cierto, qué presentación, qué conferencia de prensa tan más extraña en Escocia, en su campo de golf. Le preguntaron sobre el Brexit y no supo básicamente qué contestar. Pues es lo que te digo, o sea, tampoco hay que salirse de un contexto importante. Gran Bretaña tiene una historia muy antigua en el mundo y una cultura totalmente distinta a la que hay en Estados Unidos, si es que se le puede llamar que hay cultura en Estados Unidos. Y en ese contexto hay que analizarlo, mi querido Vicente. No es una cosa que haya surgido de la noche a la mañana. Tradicionalmente los británicos siempre han tenido una ideología imperial, porque así lo demuestra su historia, la formación de esa nación siglos y siglos atrás. En Estados Unidos tienes una figura que divide a la sociedad, como es Donald Trump, pero no es una figura culta. De hecho, pues tú lo acabas de decir, lo que hizo en Escocia. Tú al verlo te das cuenta, pues que es un tipo que nada más está vendiendo pues un producto que es su argumento de división, pero que en realidad no está fermentando en las bases electorales de este país. Falta mucho tiempo todavía para las elecciones presidenciales. Yo te insisto, es nuestro trabajo hablar de las elecciones todos los días, pues somos reporteros. Pero los votantes en este país no empiezan a mirar con seriedad el tema hasta unos días previos a los comicios. Y no olvides, Vicente, que no solo se va a elegir al presidente de los Estados Unidos, la composición del Congreso Federal es muy importante. Y es ahí donde el Partido Republicano va a hacer otras cosas. Yo sigo pensando que va a ocurrir algo que siempre dije era imposible, que Hillary Clinton ganara la presidencia de los Estados Unidos. Pero mira, lo que son las cosas, la realidad de un país en el cual pues el Partido Republicano no se puso atento en su momento, lo impensable ocurrió y ahí tenemos. Muy poca gente participa en las elecciones primarias y el resultado está claro, Donald Trump. Para cerrar, don Jesús, ¿qué, digo, está para verse todavía las consecuencias de una Gran Bretaña en caso de que ocurra, como usted lo plantea, debilitada? Porque Estados Unidos tiene grandes aliados en el mundo y Gran Bretaña es uno de ellos, y no solamente a nivel económico. El principal, yo creo que es el principal aliado de Estados Unidos. ¿Cómo le va a afectar a Estados Unidos? Es la pregunta del millón. ¿Cómo le va a afectar tener un aliado debilitado? Porque Estados Unidos va a una maniobra militar, allá va Gran Bretaña. En algún movimiento económico, allá va Gran Bretaña. ¿Cómo le afectaría a Estados Unidos esto? Pues mira, no hay que olvidar que Gran Bretaña también es parte de la OTAN, o sea, que sigue siendo una potencia con fuerza internacional, que tiene poderes nucleares, aunque están en Escocia. Eso hay que ver cómo lo van a resolver también los británicos, porque su salida está generando varias incisiones dentro de lo que se compone como Reino Unido. Pero Estados Unidos, por eso te insisto, es un país de intereses, y en la Unión Europea, sin duda, el gran líder, aún cuando estaba Gran Bretaña, es Alemania. Tendrá que buscar a una nación intermediaria, porque no es lo mismo negociar con un grupo de 27 países cuyo potencial económico es infinitamente mayor que el que tenga Gran Bretaña. Creo que en la Casa Blanca y en el Congreso han estado, desde antes que se diera el resultado del Brexit,
revisando las posibilidades de qué se puede hacer. Incluso ya se habla de que puede haber otro referéndum para ver si se reintegra Gran Bretaña a la Unión Europea, lo cual creo pues sería políticamente convulsivo y tendría otros efectos. Pero Estados Unidos nunca pierde la brújula respecto a sus intereses, y primero son los bolsillos, Vicente, y es de ahí donde surja esta necesidad que ahora tendrá Estados Unidos de ver cómo resuelve el tema de Gran Bretaña como país nada más singular, porque a Gran Bretaña le corresponde precisamente renegociar todos los compromisos que tiene de comercio, de relaciones exteriores, asuntos financieros, de programas de asistencia internacional, y es por eso que los mercados están reaccionando de esa manera, porque sin duda muchas empresas se van a ver afectadas por esta salida inmediata. Es un efecto rápido, es un efecto que no va a ser duradero, porque ¿cuántos países son independientes y tienen sus acuerdos comerciales? Yo creo que esta situación demuestra perfectamente cómo se pueden cometer errores ante discursos que dividen a una nación, y reitero, no comparo a Trump, porque Trump no tiene el mismo efecto, y además en Gran Bretaña hay una cultura antiquísima respecto a cómo se mueve la sociedad. Y para cerrar, creo que Estados Unidos va a tener que elegir en quién confiar dentro de la Unión Europea, y no es porque desconfíe de los otros países, pero siempre ha habido esa rivalidad económica entre Estados Unidos y Alemania, que sin duda siempre ha sido el gran líder de esa Unión Europea. Para cerrar y dejarlo ir, don Jesús, ya me di cuenta por qué le gusta más el americano que el soccer. ¿Cuánto perdió en su apuesta? ¿Qué apuesta? ¿Por irle a Argentina? No, aposté dinero. Ah, ¿no? Regularmente no apuesto. Lástima que ya me quedó claro que sabe más de americano que de soccer, ¿eh? Por irle a Argentina. Digo, son penales. Lloró cuando vio llorar a Messi en las pantallas. No, tampoco me emociona así, sino que me gusta el fútbol. Digo, me extrañan los comentarios viniendo de un americanista acostumbrado a tener un equipo que gana todo con dinero, con el respaldo de una televisora. Creo que esta Copa América ha dejado muy claro una situación para nosotros los mexicanos. Los medios de comunicación, sobre todo aquí en Estados Unidos, inflan demasiado a los ratones verdes. Lo pintan como si fuera la gran selección del mundo. Y cuando le toca jugar con un equipo que en realidad sabe jugar al fútbol por años y años, nos exhiben y todo el mundo quiere meter la cara a la arena. Yo, de verdad, estaba en la Ciudad de México, ni siquiera vi el partido. Me da mucha pena cuando los latinoamericanos aquí te comentan, oye, ¿y por qué hablan así en canales de televisión aquí en Estados Unidos de la selección mexicana? ¿Por qué la pintan como los grandes? Por negocio y por ignorancia. Y más de uno saldrá a decir, por lo menos perdimos 7-0 con el campeón. Espero que esto sirva para dejar de inflar a un equipo que no da, simplemente no da. El problema es que ya cambió de equipo, le fue a Argentina y tampoco le dio, pero bueno, ya después me contará. Digo, es imposible hacer una comparación siquiera entre Argentina y México. Bueno. Imposible. Bueno. ¿Cuándo México ha llegado siquiera a una semifinal de una Copa Mundial? ¿Cuándo empieza el fútbol americano? Digo, para que le entre en septiembre, no, pero mi querido Vicente, no hablemos de fútbol americano. Todos quedas mal en todos los sentidos, ya ni te recuerdo. Y encima le vas a la América. Bueno, pues. Cuyo dueño de ese equipo es el que ha engañado a tantos mexicanos, inflando a un equipo que no funciona y ganando campeonatos en su equipo con dinero. Ya me voy porque se puso de mal humor usted. Ahí nos vemos al rato. Le mando un abrazo, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando sin censura. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla
sin censura.